Hola, amigas y amigos, seguidores de las redes sociales del Departamento de Música de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Protagonistas en la Música, donde les mostramos el trabajo artístico y el quehacer de los académicos de nuestra institución. En esta oportunidad, conoceremos más detalles sobre el maestro Rolando Cori, quien es actualmente director del Departamento de Música. El maestro Cori es compositor formado en nuestra universidad, con estudios de posgrado en Alemania y una prolífica carrera artística que le ha hecho trabajar en experiencias sonoras tan diversas como el grupo de improvisación TBL y crear obras de carácter religioso que fueron interpretadas, entre otros, por el grupo Ortiga. Justamente en la fe y en la experimentación sonora están dos de sus motores creativos, de los que nos contará a lo largo de este programa. Comencemos conociendo sus orígenes, sus primeros acercamientos a la música y lo que le significó en su adolescencia el Colegio Manuel de Salas, las discusiones con sus compañeros y profesores en la época de la Unidad Popular, el golpe de Estado, la dictadura y el rol de la Iglesia en ese periodo. Sí, el acercamiento se produce básicamente a través de mi familia. Eh, en mi familia directamente, o sea, mis papás no tocaban mucha música, pero escuchaban mucha música. Mi papá tenía una colección de discos, o sea, mis padres, los dos, tenían una colección de como unos 500 LP, digamos, de música clásica. Y yo estaba siempre, digamos, siempre se producía la instancia. Somos una familia, yo tengo otro hermano, en las cuales nos ponían discos, ¿no? Y de música clásica además, ¿sí? Mis papás los dos trabajaban aquí en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Químicas, lo que es ahora, y entonces nos dejaban, recuerdo que partían en la mañana y nos dejaban un disco puesto, y después en la noche volvían y nos ponían música. Entonces la música creció conmigo de esa manera y siempre se me preguntaba, qué sé yo, bueno, ¿de qué compositor es esto? Y yo, con los 4 años, pues sabía distinguir un cuarteto de Beethoven de uno de Brahms, digamos, que podía de oído saber. Entonces, tenía esa primera aproximación, claro. Y si bien es cierto que mi familia, o sea, mis tíos, varios tocaban piano, violino, qué sé yo, pero en mi propia familia no había un acercamiento como instrumental a la música. Bueno, yo empecé como a los 14 años a tocar guitarra para cantar, digamos. Y cuando tenía como 15 años, o sea, llevaba poco tiempo y entonces mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no estudia música, no estudia guitarra clásica? Y entonces aprendí a tocar guitarra clásica y me encantó. Y entré a estudiar, después de estudiar un tiempo con un profesor particular, entré a estudiar a la Católica, al Instituto de Música de la Católica, que funcionaba ahí en la calle Lira, que es una casa muy antigua. Y ahí estudié con Oscar Olsen y, y después, posteriormente, estudié como muy brevemente en la Facultad de Artes de la Chile, estudié y que alcancé como un segundo año superior de guitarra. Pero mi acercamiento a la música era más bien como un hobby. Y yo lo pensaba así, o sea, yo venía de familia científica, o sea, mis dos padres, mi padre fundó la carrera de bioquímica en la Facultad de Química y Farmacia, y mi madre era químico farmacéutico, entonces a mí me gustaba mucho la ingeniería y yo construía equipos y cosas así, de amplificadores con tubos, con transistores, armaba cosas. Entonces iba derecho para allá y cuando salí del colegio, entré a la Chile a estudiar ingeniería, al mismo tiempo que estudiaba música en la Católica. Entonces allí me di cuenta de que la verdad es que me gustaba más la música, ¿sí? Y que quería hacer de aquello mi vida. Entonces ahí hice una decisión para consternación de mis padres, ¿no es cierto? Porque, digamos, ser ingeniero, digamos, las carreras tradicionales, nosotros siempre tienen como un futuro, una perspectiva más asegurada, entonces todo esto, pero finalmente ellos lo comprendieron muy bien y me apoyaron, ¿no? Primero, una cosa así como un reconocimiento humilde, o sea, yo
la verdad que no, era una persona bastante ostracista y solipsista, o sea, digamos, muy metido en mí mismo y en mis composiciones y mi cuestión religiosa y mi cuestión. Entonces, como que todo el mundo, o sea, lo que pasaba afuera no me hacía demasiada mella, digamos, no estaba, venía de, o sea, mi hogar, digamos, inicialmente, mis papás eran bastante izquierda, qué sé yo, al comienzo. Después también fueron como cambiando su posición. Eh, entonces, yo tenía frente a lo... Y me acuerdo claramente el día del golpe, yo estaba tocando piano y siempre me da vuelta la cosa que, claro, yo fui a escuchar, me avisó, me avisó la nana, me dijo, están bombardeando la moneda. Entonces, entonces yo como que paré un rato y después siempre me quedó esa idea de que seguí tocando piano, digamos. Entonces siempre como que esa cuestión me da vuelta. ¿Ah? Eh, Ahora, en el movimiento de Schoenstatt, en ese sentido era muy rico porque en esa época, como lo que me están sugiriendo, ¿no es cierto? En esa época había mucha diversidad. ¿Sí? Había gente que era francamente, o sea, como siendo cristianos eran de izquierda y además, bueno, estaba el cardenal Silva en esa época, ¿no es cierto? Que era hacía bastante oposición a Pinochet, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos con él. ¿Sí? Eh, y bueno, recuerdo que el año 74 participé en un tremendo encuentro de la consagración del templo de Maipú, que fueron como 1 millón de personas. ¿Sí? Y, y era una cosa así como increíble, fue una de mis primeras así como experiencias así de que, chita, esta iglesia que se las trae, digamos. ¿No? Y dentro de la juventud, apenas fue el golpe, dentro de la juventud de Schoenstatt, nos reunimos bien rápidamente a compartir qué pasaba. ¿Ah? Y eso para mí fue también muy sanador en el sentido de abrirme a lo social, a lo que estaba pasando, y no solamente a los libros y la cuestión como teórica. Y, y entonces me, tengo como una experiencia de que la iglesia y Schoenstatt me ayudó en tener una sensibilidad más grande, pero muy unida también a lo cristiano, ¿no? Porque había gente que daba esos modelos, o sea, para empezar el cardenal, digamos. ¿No? Sí, digamos, hay que pensar, claro, una persona como yo que estaba como buscando, eh, o sea, me tocaba el asunto. Yo venía de un colegio muy de izquierda, las peleas eran entre los comunistas y los socialistas, o sea no había otras. ¿Sí? La derecha estaba recién como saliendo, así, pero asomándose un poquitito, digamos. ¿Sí? El estudiantado como más de derecha, pero era mínimo. ¿Sí? Entonces, debo reconocer que, bueno, esta contingencia política en la cual estaba sumergido en el colegio, al final terminó fastidiándome un poco, digamos, porque o sea, además que yo era como metido en mi música, en mi cuestión, digamos, entonces recuerdo muy bien que vivía un poco en mis partituras y en mis cosas, y si bien fui jefe de curso, estuve delegado en el centro de alumnos, y tenía como una cierta cuestión, pero estaba en una situación un poco como de repliegue. Ahora, no dejaba de hablar, digamos, o sea, eh, porque las discusiones eran fuertes, eran súper interesantes, digamos, porque los profesores eran todos de izquierda. ¿No? Entonces, a nosotros nos enseñaban materialismo histórico en la clase de historia, digamos. ¿No? Teníamos excelentes profesores. ¿No? Algunos eran a lo mejor demasiado ideologizados, pero otros eran de izquierda, pero eran muy buenos profesores. ¿No? Pero nosotros les discutíamos, sobre todo con este grupo de amigos que éramos como que creíamos que éramos cristianos, entonces les decimos, bueno, porque compartíamos toda esta cosa y éramos un poco conocidos por como
como los tipos que hacían un poco la contra. Ahora, no me voy a levantar el tarro de que yo era como una especie de héroe, digamos, de la espiritualidad cristiana en el colegio, porque no era así, además que no era ni cristiano yo. Entonces, había una cuestión como doble, un poco que defendía una cosa del valor de lo espiritual, ¿no es cierto?, frente al materialismo histórico, pero también había una cosa que también estaba un poco encerrado. Entonces, yo creo que fue una cosa que después fui como, como todos los seres humanos que vamos como madurando, y ahora yo estoy como muy en paz con mis compañeros, que varios murieron, digamos, no muchos, pero uno que otro compañero de mi generación los desaparecieron. O sea, si uno va al Museo de la Memoria y Oído, digamos, y las fotos de mis compañeros, ¿no? O fotos de hermanos de mis compañeros, digamos. En mi generación desaparecieron como 3 personas, digamos. En Protagonistas en la Música, seguimos revisando detalles de la obra del maestro Rolando Cori. Acabamos de ver un fragmento de El despertar de un fauno, una pieza que fue parte del ciclo homenaje a Claude Debussy, interpretada por el ensamble Demus en 2019 durante el Festival Internacional de Música Contemporánea de nuestro departamento. La relación con la Iglesia y en particular con el movimiento de Schoenstatt es uno de los ejes de la vida del compositor Rolando Cori. Por eso, en este bloque nos hablará de su acercamiento a la fe, su fallida vocación religiosa y algunas obras en las que ha plasmado este eje de su vida. Luego de este relato, veremos un fragmento de uno de sus trabajos en esa área, la cantata Redemptoris Mater, en la versión que hizo en Chile el grupo Trasciente en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Claro, lo que ocurrió, yo entré en el 78 a estudiar composición en la Católica, pero entre el 72, que yo salí, o sea, el 72 entré a ingeniería, me salí de ingeniería ese mismo año, entre el 73
73 y el 78 estuve haciendo otras cosas y un poco a lo que orienta la pregunta que me están haciendo. Yo tuve al final del colegio un proceso de conversión, porque mis padres eran personas muy coherentes, ellos no se casaron por la iglesia, sino que por el civil solamente, cosa que era extrañísima en la época, y los dos trabajaban, y había un ambiente muy intelectual y científico, y donde o sea, nosotros no fuimos bautizados, digamos. ¿No? Y entonces yo en el proceso, al final del colegio, digamos, como empecé a darme cuenta de que especialmente a través de la música, me di cuenta de que había algo más en el espíritu humano, que no eran solamente esas reacciones químicas que estudiaban mis papás, digamos. Entonces, bueno, ellos aceptaban la cosa, porque en definitiva ellos dijeron, cuando sean grandes elegirán la religión que ellos quieran, digamos. Entonces nunca me forzaron a nada. Pero en el colegio yo tenía unos amigos que estaban en el movimiento de Schoenstatt. Y, y también conversando con ellos y hablando, ¿no es cierto? Después, como en el 73, en el año 73, un poco antes del golpe, yo me decidí de que este proceso como de conversión no podía vivirlo solo y tenía que vivirlo comunitariamente, digamos. Entonces decidí entrar al movimiento de Schoenstatt, donde estaban estos amigos, y me bauticé en junio del 73. Y entonces, dentro del movimiento de Schoenstatt, cuando yo era como el músico, digamos, porque tocaba guitarra clásica y qué sé yo, entonces una vez me pidieron que compusiera como una cantata, ¿no es cierto?, para conmemorar una efeméride del movimiento, el año 74. Entonces ahí compuse una cantata que había otro amigo, digamos, que hizo una parte más folclórica de la cosa, y yo hice la parte como más clásica, y quedó todo escrito, qué sé yo, y la montamos a fines de mayo del 74. Y eso para mí fue una experiencia muy reveladora. O sea, yo dije, esto me encanta hacer, ¿no? Pero la cosa no termina ahí, porque la verdad que, bueno, los conversos somos gente que siempre buscamos más por familia, digamos, una cosa así como la radicalidad, digamos. Entonces, el 75, yo vi que a lo mejor, digamos, mi vocación era más bien, no era ingeniería, no era la música, a lo mejor mi vocación era una vocación religiosa. Y entonces, el 75, yo postulé a la comunidad de los padres de Schoenstatt y fui aceptado, y partí a Alemania al noviciado, que allí funcionaba. Entonces estuve el 76, 77 en el noviciado de los padres. Y esa fue o sea, yo lo veo, digamos, como una conducción muy generosa de Dios, digamos, en el sentido de que yo nunca había vivido como esa cosa que uno necesita como esa vivencia religiosa profunda, digamos. O sea, siempre había sido un poco intelectual la cosa, y esta vez, entonces, con una comunidad bastante alejado de las noticias, de cartas, de todo, ¿no es cierto? Digamos, el medio del campo, más o menos, una suerte no es un monasterio, pero una cuestión bastante alejada de la ciudad. Y entonces fue una experiencia muy enriquecedora, y que el mismo maestro novicio, digamos, con él fuimos viendo y conversando la cuestión, y entonces me di cuenta que en el fondo una cosa es ser como místico y otra cosa es tener vocación religiosa, digamos. Son dos cosas como distintas. Entonces, el 78, fin del 77 me volví, y ahí entonces vi que, bueno, ¿qué hago con mi vida? Digamos, era la gran pregunta. O sea, había intentado ingeniería, la música y después la vocación religiosa, entonces de repente me encontré un aviso en el diario que decía que estaban abiertas las postulaciones para entrar a la carrera de composición en la Chile. Y yo estudiaba, yo estaba, bueno, yo había estudiado en la Católica, y cuando volví, la verdad que como volví en la mitad del año, era más fácil entrar a la Chile, digamos, por diversas razones, era más fácil entrar a la Chile, así que entré por mientras a la Chile a estudiar guitarra, y estudié un tiempo con Luis López. ¿Sí?
pero mientras estaba en esta cosa, así como que en realidad la guitarra no es lo mío, digamos, vi este aviso, entré entonces fui a hablar con los profesores y entonces me dijeron, presenta tus antecedentes, porque yo cuando me decidí a estudiar música, estudié todos los otros ramos, o sea, piano, armonía, teoría, todas esas cosas las tenía. Digamos. Entonces me presenté y quedé pensando en esa idea de la música, de hacer música religiosa. O sea, yo pasé textualmente, o sea, yo pasé por la catedral antes de ir al examen y entonces pasé a ver a la Virgen del Carmen y le dije, oye, mira, si tú dejas que yo termine algo en mi vida, yo voy a hacer música para ti, digamos. Y entonces, así fue, digamos. Así que eh, entré, digamos, de un adolescente bastante desorientado, a lo mejor en que se mezclaban cosas, tal vez a lo mejor rebeldías o qué sé yo. Entré a esta carrera y esta carrera la terminé y después me encantó y me fue bien. Después me saqué una beca del DAD para ir a estudiar a Alemania y, y eso. En Alemania, por ejemplo, compuse una obra que me comisionaron para el año 87, que fue el año que vino el Papa a Chile. Había un grupito que estábamos en Chile y en Alemania conocí al grupo Ortiga, que se habían como autoexiliado, y ellos cantaron la cantata de los derechos humanos de Alejandro Guarelo, y entonces ellos se habían exiliado en Colonia, autoexiliado, la verdad, y vivían allá, entonces a través del padre Joaquín Allende, que fue rector de Maipú, que es de los padres de Schoenstatt, eh, los contactamos y les propusimos hacer una cantata. Entonces yo la compuse de pe a pa esa cantata y después me fui a vivir con los Ortigas y se las enseñé y hicimos esa cantata, digamos. Se llama Redentoris Mater, que está basada en la vida de la Virgen María y están intercalados textos de una encíclica que salió ese año, que se llamaba Redentoris Mater, justamente, que es sobre la Virgen, una encíclica de Juan Pablo II. Y están intercaladas también una cosa que era muy especial, que ese año se, se beatificaron eh, varias personas, o sea, está la Teresa de los Andes, ¿no es cierto?, en Chile. Después había 3 carmelitas españolas que murieron en la guerra civil, y la Edith Stein, ¿no es cierto?, que murió en Auschwitz. Entonces estaban estas carmelitas, de las cuales 2 fueron víctimas de regímenes totalitarios de derecha o de izquierda. Y estaba la Teresita de los Andes, ¿no es cierto?, en cuya proclamación de beatificación se produjo la famosa frase del Papa que es el amor es más fuerte, en que se produjo una batahola ahí en el Parque O'Higgins, que yo no estaba presente, digamos, pero ustedes a lo mejor se recuerdan, en la cual finalmente el Papa le agradece a la comunidad que se quedó firme ahí, que no salió desbandada, y le dice, ¿no es cierto?, le agradece y le dice, ¿no es cierto?, que el amor es más fuerte, o sea, que es más fuerte que el odio, ¿no? Y que ha sido un poco una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y en base a todos esos relatos que están en esa cantata, eh, la compuse y se tocó, la tocamos en Italia, la tocamos en Alemania, la tocamos y aquí en Chile se hizo en Viña del Mar, con otro grupo, con el grupo Transiente de la Escuela de la Universidad Católica de Valparaíso, y la dirigió Boris Alvarado, la hizo en el Municipal de Viña del Mar. Se hizo esa cantata. Claro, entonces, de alguna manera, ahí está un poco el mundo de lo político, porque la gente, los Ortigas no eran gente religiosa, digamos, o sea, tenían su religión propia, era como una especie de comunidad muy especial, una comunidad así como, había un jefe ahí que todos tenían que, por así decirlo, rendirle todo, y no tenía, era como una comunidad así que eh, eh, había una cosa muy especial, una forma de comer, una forma de comportarse, todo. Entonces, eh, pero fue muy enriquecedora la experiencia con ellos. Pero ellos le dijeron al padre Joaquín, le dijeron ya,
está bien, vamos a cantar esta cuestión del amor es más fuerte, pero vamos a decir las cosas que se perdonan, digamos. ¿Ah? Entonces le exigieron al padre Joaquín que se dijeran, por ejemplo, que se pusiera, hay una parte en que hablan unos pobladores que hablaron frente al Papa cuando el Papa vino, y después los regímenes de la, los órganos de seguridad de la época de Pinochet, digamos, los pillaron, los torturaron. Entonces, esas cuestiones se dijeron ahí en esa cantata. ¿Eh? Entonces, claro, porque uno puede perdonar, pero tiene que saber de qué perdona, digamos. Y esa gente que los torturaron, ellos perdonaron a los torturadores, ¿eh? Y lo dijeron públicamente. ¿Mm? Entonces, eso fue yo creo que esa es la obra donde más se ha juntado un poco lo político con lo musical y lo religioso, digamos. Santuario de los íconos de María, íconos de madera crecida en los abismos, íconos de carne empapada en agua bautismal. María Trinidad, lazo pentecostal de Oriente y Occidente. María, Madre de Dios, llevas al Señor y lo donas al hombre. María, camino, dedo hacia el Rey. María Deisi, orante en el Caná del mundo, nube y fuego del nuevo Israel. María, protectora del manto, hogar de los pueblos. Oasis de ternura, misericordia en el retorno. Dulce majestad, sorprendida por el Señor de la historia. Resplandor de la belleza, morada de la sabiduría. Luz Guadalupe. Acabamos de escuchar parte de la cantata Redemptoris Mater y seguimos compartiendo con ustedes la vida y el trabajo del maestro Rolando Cori en esta edición de Protagonistas en la Música. Ahora conoceremos sus acercamientos con la música electrónica, el cruce entre esta y la música devocional y su desarrollo en la improvisación. Luego de esto escucharemos parte del trabajo de Tierra de Larry, agrupación de la cual el profesor Cori es miembro fundador y que en su propuesta escénica multidisciplinaria integra danza libre, diseño gráfico e improvisación musical. La música, bueno, yo como tenía ese pasado ingenieril y siempre tuve siempre he tenido como un cariño por los pernos y los cables, digamos. Entonces, la música electrónica siempre me gustó el ramo de Amenábar. Y entonces, bueno, y a Amenábar también le gustaba lo que yo hacía, digamos. Entonces, Amenábar como que yo era como un alumno muy, muy aventajado para él. Y entonces él siempre quiso que yo fuera su ayudante y todo, ¿no? Amenábar es una persona muy abierta respecto a su docencia. Yo recuerdo que él nos invitaba a su casa, invitaba a todos los estudiantes de composición. Él no hacía como que este de aquí y este de allá, ¿no es cierto? Y nos mostraba música que no se escuchaba en Chile. ¿Mm? Era un profesor que estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en este momento en el estado del arte. ¿Mm? O sea, con él escuchamos las piezas de Globocar, de las piezas de los músicos que estaban vivos, digamos. ¿Mm? Porque con el maestro Vila, con todo el cariño, digamos, que yo le tengo como formador, era un formador clásico, ¿no? Y siempre cuando nosotros le decíamos, oiga, profesor Vila,
el ramo de análisis no hemos alcanzado a ver la música del siglo XX, entonces inventaba otro curso de análisis para tomar la música del siglo XX. Entonces empezaba, bueno, y entonces empezaba a hablar de Messiaen, qué sé yo, pero entonces, y esto en Messiaen, ¿no es cierto?, lo podemos ver en el cuarteto de Haydn. Entonces empezaba a hablar del cuarteto de Haydn, entonces siempre la formación en la música de hoy no era muy fluida, digamos, pero nosotros se lo agradecíamos a él porque nos formaba en otros aspectos. Pero con Amenábar, él era un músico realmente que estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y entonces nos invitaba a su casa y nos hacía escuchar música que él tenía. Y yo, claro, yo fui como una persona como muy querida de él, y además yo le tenía mucho cariño, digamos. Yo hago clásica, digamos, la sala que yo ocupo habitualmente es la sala de entrada a su oficina, la 606B. Es un muy buen tema el de cuál es el acercamiento a la música, a la contemporaneidad y a la vanguardia de la música religiosa, digamos. Para mí es siempre un dilema, y yo creo que sigo haciendo el camino hacia una suerte de síntesis, porque en definitiva la música que yo he hecho harta música religiosa, pero nunca ha cundido mucho, porque para los religiosos, o sea, para Schoenstatt, para la iglesia, es muy avanzada, digamos. De repente la armonía le resulta avanzada, complicada, qué sé yo. Y para el mundo de afuera, o sea, para la vanguardia, resulta una música muy conservadora. Pero claro, en Europa, digamos, hay algunos músicos que han podido hacerlo, han podido hacer como síntesis. Por ejemplo, Messiaen, que fue un músico católico, y él decía que su música estaba al servicio de mostrar los misterios de la religión católica, lo decía con esas palabras. Tampoco, o sea, uno escucha, si uno entra a una catedral, ¿no es cierto?, en Alemania, y escucha a un organista, puede ser que en un momento toque una obra de Messiaen, ¿no es cierto?, entre medios, y como en momento de comunión, y hay una cierta, como una débil conexión. Desde el punto de vista de la música electrónica, es más complicado todavía, pero hay ejemplos. Hay una famosa misa de Liverpool se fue el nombre el francés que la hizo, de Pierre Henry. Pierre Henry. La misa de Liverpool, que es una misa electrónica, con los textos y todo, y toda la cosa es electrónica, pero yo creo que la misa de Pierre Henry yo nunca la he visto dentro de una liturgia, digamos. A lo mejor lo han hecho los franceses en una cosa muy así como exquisita de un grupito. Pero esa ha sido como esa división que hay entre música docta y música de culto. Para mí siempre me ha interpelado mucho, siempre me interpela. Y bueno, uno hace lo que puede hacer en ambos mundos. Yo creo que, por ejemplo, con lo que hemos hecho con lo de Tierra de Larry, en cierto sentido había un acercamiento no religioso, porque no hemos hecho nunca música orientada a eso, pero hacemos una música que de repente pesca ciertas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una experiencia en Sename con muchachos de Sename que están en régimen carcelario ya, en la cual lo juntamos la experiencia de la improvisación musical con una experiencia de tipo pedagógico, en la cual se elaboran ejercicios matemáticos a resolver de manera colaborativa con un profesor de matemáticas, con Patricio Fellmer, que trabaja en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y ahí yo he encontrado que lo musical empieza como entrar en contacto con la vida, que para mí esa cuestión es muy importante, porque uno lo ve que eso existió. Entonces existió esa conexión. Que la música de Bach, ¿no es cierto?, haya perdurado y se haya tocado en conciertos y qué sé yo, es una cosa que uno no está en
en lo que uno le corresponde hacer, porque bueno, Bach era un genio, digamos, y uno no. Pero a uno le corresponde hacer un aporte musical que tenga una conexión con la vida. Entonces, en el barroco eso existía y se fue rompiendo. Claro, y es una opción como de no tocar, de no ser intérprete. O sea, yo descubrí que no, la verdad que me gustaba tocar música de otra gente y lo hago, ¿no? Con gusto, ¿no es cierto? Pero a mí cuando realmente de alguna manera encuentro que la música me toca así como llama, como en lo profundo, es cuando hago algo que es por primera vez, como algo inaugural, o sea, una música el cual el cuerpo está presente y el cuerpo habla, ¿no es cierto?, los dedos, hay una cosa que uno no está muy consciente de cuáles son los mecanismos que están presentes ahí, salen cosas que uno se sorprende, y eso me atrae mucho. No, yo no soy personalmente un buen improvisador, pero esta idea de improvisar con otros y hacer algo a partir de la escucha de otros, me resulta fascinante, y tan fascinante así que llegué a hacer una tesis doctoral sobre el tema, digamos. Porque es como tan, por así decirlo, una cosa que en cierto sentido es distinto al punto de vista, ¿no es cierto? Siempre hablo como el momento de escucha. El punto de vista siempre son varios. Cuando uno lee un artículo periodístico, hay punto de vista cuando es buen periodismo, ¿no es cierto? Pero cuando uno hace música con otros, hay un momento en que uno construye a partir de una escucha. Y es una cosa que, en la cual está presente lo diverso, porque cada uno tiene su manera de improvisar, ¿no es cierto? Pero se produce una cosa que es simultánea, es decir, hay una cosa en la cual estamos de acuerdo, que es ese momento de escucha. Y que es el momento que se produce a veces cuando estamos improvisando, ¿no es cierto?, con el profesor Randonea, con los otros profesores del departamento, y con estos otros artistas que son de otros departamentos, ¿no es cierto?, y con bailarinas también. Hay momentos que decimos, esto es, eureka, digamos, aquí hay algo, y nos quedamos ahí hasta que eso desaparece y nos vamos a otra cosa. Yo diría que desde el punto de vista del arte mismo, lo que hemos hecho, bueno, uno lo puede grabar y está ahí, ¿no es cierto?, están las grabaciones, pero es la experiencia es lo que realmente lo que a uno lo mueve. Y además de esa improvisación, cuando uno la hace a distancia, porque sea con gente que está lejos, esa cosa de escuchar ese sonido que está medio sumergido en el agua, digamos, en el marisma de tecnologías distintas que se conectan unas con otras, ¿no es cierto? Y uno escucha por ahí una musiquita y trata de improvisar con esa. Es una experiencia en la cual uno dice, le habla como de la vocación de un solo cuerpo que tenemos los seres humanos, como humanidad.
Con la música de Tierra de Larry despedimos por hoy nuestro espacio de protagonistas en la música, dedicado al maestro y académico Rolando Cori. Agradecemos vuestra presencia y compañía y los dejamos invitados para nuestra próxima emisión, donde conoceremos detalles de la vida y obra de la maestra Svetlana Kotova. ¡Hasta pronto!